Empiezo primero por un poco de embriología general, global, ¿vale? Para que se entienda qué es la embriología, de qué estamos hablando, porque estamos hablando de unos seres que no tienen forma como nosotros, ¿vale? Entonces al principio son células que se dividen en capas, hay trozos de la célula, tienen todos esos nombres muy raros, ¿vale? No os pediré los nombres, os lo diré, estará apuntado, pero intentaremos hacerlo como más ameno, más sencillo, ¿vale? Pero para que tengáis una idea de cómo pasamos de un óvulo con espermatozoide alrededor que va a ser fecundado, entonces que va a formar una célula única fecundada, a un amasijo de células, aquí se llama mórula, ¿vale? Porque parece una mora, a un pequeño ser. Aquí tiene unas 3 semanas, ¿vale? Y veis que es parecido a algo como un gusano, ¿vale? Una cosa larga, tubular, ¿vale? Eso sería lo que será luego la aorta, ¿vale? Eso es el corazón, todo esto, y eso es el cordón umbilical, ¿vale? Entonces es como un tubo con tubería dentro para que circule la sangre y todo lo que tiene que circular. Quien dice sangre dice nutrientes, dice oxígeno, dice desecho, ¿vale? Para luego encorvarse más, hacer como más pelotita, ¿vale? Pero seguimos con el corazón aquí, el tubo ya es como más en forma de herradura o de riñón, ¿vale? Y aquí empezamos a distinguir que hay una parte finita y una parte más gruesa, y aquí se ve como un ojo, ¿vale? Entonces tenemos una parte cefálica, una parte caudal, ¿vale? Pero todo eso, claro, verle semejanza con lo que conocemos de la anatomía a veces es un poco complicado, y entonces pues esta primera clase, o puede ser que la dividamos en dos, ¿vale? Serán las 2 primeras clases, serán un poco una presentación para entender todo ese recorrido. Eso es estadio embrionario. Luego pasamos ya al estadio fetal, cuando pasamos de las 8 semanas de embarazo, y entonces ya tiene forma humana, ¿vale? Poco alien todavía, ¿vale? Diminuto abajo, cabezota, ¿vale? Pero ya es una forma humana, ¿vale? Y entonces luego va creciendo y tiene forma de bebé normal y corriente, ¿no? Pero esta parte de la etapa fetal, que son 7 meses del embarazo, no lo vamos a ver, ¿vale? Nosotros en embriología lo que se estudia es la fase de los 2 primeros meses de desarrollo, que es el paso de la célula a la forma humana, y cómo pues se va transformando todo eso y cogiendo una forma y cambiándose tanto externamente como internamente, ¿vale? Porque todo cambia, ¿eh? La fisiología, que pasa de ser una fisiología celular a una fisiología orgánica, a una fisiología por sistemas, ¿vale? Entonces todo eso es lo que vamos a ver en estas 2 primeras clases, ¿vale? Luego, como en anatomía, donde siempre dividimos las cosas porque no tenemos la mente todopoderosa que lo pueda abarcar todo, y entonces para decirlo necesitamos cortarlo a trocitos, pues en embriología lo mismo, vamos a estar hablando de momentos, de trozos, de estructuras y otras estructuras, pero hay que ver cómo todo eso forma un conjunto, y el conjunto es realmente la complejidad de la cosa, ¿no? Pero eso no lo podemos explicar, sino que cada uno va a tener que hacer ese recorrido en algún momento de su vida, va a tener que poder juntar eso, ¿vale? Puede ser que durante un tiempo estéis con sistemas separados y eso, primera clase, segunda clase, pero luego lo interesante es intentar entender cómo todo ese conjunto puede funcionar a la par. Lo dividimos por orden cronológico, ¿vale? Empezamos por el principio y vamos avanzando. Lo dividimos por sistema, ¿vale? Veremos cardiovascular, neurológico, ¿vale? Pero todo eso ocurre a la vez,
¿vale? Y se van acompañando uno a otro. Y pasaremos de lo más global, general, que es la primera clase, y luego nos meteremos en cosas más específicas, ¿vale? La embriología, aquí tenéis algunos libros, 2 o 3 creo, de embriología, es muy compleja, ¿vale? Y no es muy amena. Y aquí hay un libro de embriología antiguo, de los años 50, diría, o así, no sé exactamente, donde no se sabía tanto a nivel químico, no se tenían herramientas tan potentes para poder hacer barrido electrónico y estas cosas, donde realmente han podido entrar a nivel celular, a nivel molecular, de entender qué pasa a nivel químico dentro de un embrión y cómo evoluciona a nivel químico. Y es bastante más ameno que los libros actuales, donde todo es el factor de crecimiento FG47 interactúa con la molécula de no sé, y te quedas un poco como abrumado por un montón de información con la que nosotros osteópatas igual no es lo que más nos interesa trabajar, ¿vale? Pero que para ellos, ¿vale? Para entender bien el mecanismo y las cadenas de consecuencia y tal, sí que tienen que trabajar así, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer aquí es intentar simplificar, ¿vale? Fuera química, lo cual no significa que no exista, sino que a nosotros nos importa el rollo manual, el rollo mecánico, y entonces vamos a ir a por la mecánica de la embriología, ¿vale? Y no nos vamos a parar a mirar la química de la embriología, que ahí ya desconozco, ¿vale? Y os dije, vamos a ponerle nombres sencillos, ¿vale? Porque creo que es como más fácil, ¿no? Porque si no os abrumáis con los nombres, hola. Y luego no os acordáis. Y es como, ay, pero esa capa, ¿cómo se llamaba? Y el disco trilaminar, pero ¿qué era? Y es un crepe, ¿vale? Entonces hablaremos de crepe aquí en esta clase, ¿vale? Porque así todo el mundo ve un crepe, sabe que es una cosa plana y hay 3 capas en el crepe y todo el mundo eso lo entiende perfectamente, ¿vale? Sencillez, ¿vale? Como soy yo, ¿vale? Pero que a pesar de que lo hagamos como más sencillo para que sea más ameno, más comprensible, hay que entender que claro, ahí se juega algo muy potente. De una célula pasamos a un cuerpo cerrano, así como todos tenemos, que es súper complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo pasamos de esa cosita invisible, ¿vale? Que es una, a no sé cuántos miles de millones de células capaces de interactuar entre sí y cómo sabemos, cómo sabe el embrión cuándo tiene que ocurrir una cosa o la otra. ¿Por qué cuando ha ocurrido eso, luego ocurre lo otro? Y eso es química, ¿eh? Ahí es donde entra mucho la química, ¿vale? Y son estas cadenas, estas cascadas, de que cuando ocurre una cosa, químicamente eso hace que cambie, pero también mecánicamente se generan tensiones, compresiones, etcétera, etcétera, y entonces ocurren cadenas de cosillas que conllevan toda una serie de cambios internos, cambios en la forma, cambios en la fisiología, ¿vale? Y todo eso tiene que ocurrir con un tempismo perfecto, ¿vale? Porque si ocurre, uno se cuelga, pues ya tienes una deformación, ya tienes un problema, que puede ser un problema vital que conlleve luego un aborto, o un problema pues que va a ser un problema de por vida para ese bebé, ¿vale? Si llega a nacer. Entonces, parece sencillo, ¿no? Todo el mundo se queda embarazado, bueno, todo el mundo se dice rápido, pero mucha gente se queda embarazada sin ni siquiera quererlo, otros que lo quieren no se quedan, ¿no? Pero es un reto en cada momento, hay que darse cuenta de que realmente que estemos aquí sanos y tal, es un reto, ¿vale? No es cualquier cosa, no sois cualquier cosa.